Gracias, presidente. Presidente, lo primero que quiero mencionar es un tema de forma, antes que de fondo. Desde que comenzó esta discusión del presupuesto general de la Nación, los compañeros del Centro Democrático, Alfredo Ramos, la doctora María Rosario, la senadora Nora, el senador Iván Duque, los representantes Regina, Oscar Darío Pérez, Pierre, el representante Ciro, todos los compañeros hemos venido haciendo, señor presidente, recomendaciones, observaciones a este presupuesto. Por ejemplo, hemos hecho una serie de recomendaciones en materia de los supuestos macroeconómicos que rigen el presupuesto, pero debo dejar mi voz de protesta en esta reunión de comisiones conjuntas, porque ninguna de las observaciones que nosotros hemos reiteradamente realizado han sido acogidas. Y, presidente, tengo que decirlo, no son recomendaciones hechas a la ligera, no son recomendaciones hechas caprichosamente, son recomendaciones muy serias que recogen la realidad de la economía nacional. Nosotros no creemos que la economía vaya a crecer al 3,6%. Nosotros vemos hoy una tasa que supera los 3.100 pesos. Vemos el precio del petróleo por debajo de los $40. Entonces yo creo que es importante que lo que nosotros acá digamos sea tenido en cuenta, sea revisado, sea considerado, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo en estas comisiones? Y entonces, ¿para qué existe este Congreso? ¿Para qué existen estas comisiones conjuntas económicas? Lo segundo es reiterar lo que escuché ahorita decir de la doctora María Rosario Guerra. Aunque presentan un presupuesto aparentemente balanceado, nosotros vemos que hay 11 billones de pesos en una cuenta de otros recursos que no es claro su origen y que parece ser una cuenta de créditos camuflada en otros ingresos, pero que entonces desbalancearía el presupuesto, o que le haría, mejor dicho, un esguince a la regla fiscal que tanto defiende el gobierno y que nosotros consideramos oportuno. Lo segundo es que vemos que también, señor ministro, apreciado ministro, vemos en los ingresos corrientes un crecimiento de casi el 10%, fruto seguramente de la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado, que el Centro Democrático no acompañó por las razones que hemos expuesto reiteradamente. Señor ministro, nosotros vemos hoy una industria desarticulada, nosotros vemos hoy un país con una economía, con un crecimiento peor que mediocre, que vemos que la situación de Colombia cada día se agrava más, vemos un déficit en cuenta corriente porque las exportaciones se caen y el sector exportador no se recupera. Entonces, señor ministro, mi preocupación analizando el monto del presupuesto es que yo creo que ese monto no es sostenible, porque el país está pidiendo a gritos, y la última reforma que usted promovió, la última reforma tributaria que usted promovió en este Congreso, plantea que una comisión revise los impuestos en Colombia y que trate de bajarlos. Y yo creo que Colombia requiere bajar sus impuestos. Y si baja los impuestos, seguramente en el largo plazo tenemos mejores ingresos, porque tendremos mejor industria, tenemos mejor competitividad, pero no podemos pensar en un presupuesto donde los ingresos corrientes crezcan casi el 10%. A mí me parece que eso hay que revisarlo bien, señor ministro, y que eso requerirá también una revisión de los gastos de funcionamiento. Sobre los gastos de funcionamiento, quiero decirle, en la Comisión Tercera del Senado, previendo este debate, previendo esta discusión, mis compañeros y yo hicimos un debate muy serio sobre la realidad presupuestal de la rama judicial, de la Fiscalía y de todos los entes que hacen parte de la rama judicial, que son los entes que vemos con mayor crecimiento en los gastos de funcionamiento dentro de este presupuesto. Y encontramos en ese análisis
y lo corroboraron mis compañeros senadores de otras bancadas, y lo corroboraba el ministro de Justicia, y lo corroboraba el ministro de Trabajo, y es que Colombia, para mejorar la eficiencia en la administración de justicia, no requiere más gastos, señor ministro. Lo que requiere es una mejor administración de la justicia. Lo que requiere es un Consejo Superior que de verdad aplique una gerencia, que se requiere unas inversiones que no son muy cuantiosas en infraestructura, tecnología y en recursos humanos. Veíamos que muchos de los jueces en Colombia están mal preparados, que se requiere una mejor capacitación de los jueces, que se requiere mayor rigor en la selección de los jueces y los funcionarios de los juzgados, pero no se soluciona el problema de la justicia en Colombia con mayor gasto, y le quiero hacer un llamado para que revisemos en gasto de funcionamiento, en la Fiscalía, en Justicia y en la rama judicial y los organismos de control, ese crecimiento desbordado. En cuanto a los gastos de inversión de social en la costa Caribe, señor ministro, vemos una completa desigualdad con otras regiones del país y vemos especialmente desigualdad también al interior de los departamentos de la costa Caribe. Tengo que decirlo, yo no quiero que ningún departamento de la costa Caribe vea reducida su inversión social, pero me parece que es disparejo que a un departamento como el Atlántico se le reduzca la inversión social en un 2%, mientras que a un departamento como Córdoba se le reduzca en 22%, a Sucre en un 20%, como lo señalaba el senador Guerra, y a Bolívar en un 15%. Hombre, o todos en la cama o todos en el suelo. Si todos nos vamos a apretar el cinturón, apretémonos todos, pero no a costa de unos departamentos. Y me parece que estos departamentos, los 3 departamentos que he nombrado, Bolívar, Córdoba y Sucre, son 3 departamentos sumamente pobres, tal vez de los departamentos con necesidades básicas y satisfechas más altas en Colombia, después de Chocó y La Guajira. Entonces, vale la pena que los señores de Planeación y del Ministerio de Hacienda revisen la inversión social en estos 3 departamentos que requieren mayor esfuerzo social. En el caso de Bolívar vemos que de 24 sectores, 19 tienen una reducción, que la mayor reducción es en seguridad. Y si usted visita mi departamento, el departamento de Bolívar, señor ministro, encuentra en todas las encuestas que en esta época electoral son permanentes, que la preocupación principal de los bolivarenses y especialmente los cartageneros es propiamente la seguridad. Y si reducimos en un 83% la inversión en seguridad, ¿qué va a quedar del departamento de Bolívar? El año pasado en Cartagena, señor ministro, hubo 300 homicidios, casi 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una cifra que desborda todos los pronósticos en la ciudad de Cartagena, que otrora fue la ciudad más segura de Colombia. Entonces se requiere también hacer una revisión en seguridad. Se recorta en 61% la inversión en el agro, en el departamento de Bolívar, un agro que está completamente abandonado, un sector agrícola que no ha podido levantar cabeza a pesar de sus grandes ventajas en cuanto a su ubicación, a su cercanía al puerto de Cartagena, de Barranquilla y de Santa Marta, a su cantidad, a su calidad hidrográfica, a su calidad de sus suelos. Y por último, 24% se recorta la vivienda, señor ministro, vivienda que requiere también en el departamento de Bolívar mayor inversión. Bolívar tiene un déficit cualitativo y cuantitativo muy grande, de casi 100.000 viviendas, y yo pienso que entonces debe revisarse esta política de reducción sustancial de la inversión social en Bolívar de 15% y reducción pírrica en otros departamentos del país. Muchas gracias. Gracias, honorable.